los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. En México, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, pidió al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador que se mantenga al margen de las elecciones de junio. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas han obtenido una mayoría abrumadora en el Congreso, obteniendo 54 de los 60 escaños del Poder Legislativo. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva enfrenta un pedido de juicio político presentado por la oposición tras sus declaraciones contra Israel. Nikki Haley, actual contendiente en la carrera por la nominación republicana para la Casa Blanca, decidió no retirarse de la competencia electoral a pesar de las significativas desventajas frente al expresidente Donald Trump. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Pues en México, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, pidió al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador que se mantenga al margen de las elecciones de junio. Además, Gálvez formalizó su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral, recibiendo la certificación que la acredita como aspirante de la coalición de centro-derecha, Fuerza y Corazón por México. La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, exigió al presidente izquierdista mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que no intervenga en las elecciones de junio y alertó las amenazas del crimen organizado en los comicios al inscribir su candidatura este martes. La senadora de 60 años recibió del Instituto Nacional Electoral la certificación que la acredita como aspirante de la coalición de centro-derecha, Fuerza y Corazón por México. Tras su registro, Gálvez denunció el uso del aparato estatal para promover al aspirante del oficialismo, Claudia Sheinbaum. En su discurso, se dirigió directamente a López Obrador, acusándolo de ser el jefe de campaña de Sheinbaum y pidiendo que se mantenga al margen del proceso electoral. Gálvez busca garantizar la transparencia y la equidad en el proceso, mientras que la intervención gubernamental en favor de ciertos candidatos son tácticas que realizan los gobiernos de izquierda para mantenerse en el poder. El llamado de Xóchitl Gálvez pone de manifiesto la importancia de preservar la democracia y la autonomía de los procesos electorales en México, en un momento crucial para el futuro político de la nación. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas han logrado una abrumadora mayoría en el Congreso, según los resultados oficiales anunciados. Esta victoria proporcionaría a Bukele la supermayoría necesaria para gobernar a su criterio, después de una contundente reelección con el 84.7% de los votos. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas han obtenido una mayoría abrumadora en el Congreso, según los resultados oficiales anunciados el lunes. Esta victoria proporciona al líder la supremacía necesaria para gobernar según su criterio, después de un meticuloso proceso de conteo de los votos. Bukele fue reelegido el 4 de febrero con el 84.7% de los votos. La incógnita residía en si su partido lograría un éxito similar en las elecciones legislativas. Finalmente, se anunció que Nuevas Ideas ganó 54 de los 60 escaños en el Congreso, con partidos aliados obteniendo 3 escaños adicionales. El presidente Bukele había proclamado su victoria tanto en la presidencia como en el Congreso en la noche de las elecciones, destacando que El Salvador había establecido un récord histórico en términos de votación. Bukele, de 42 años, goza de gran popularidad en El Salvador gracias a su lucha contra las pandillas, que ha resultado en una notable reducción de la violencia. Ahora, tras una reforma electoral y elecciones en las que venció con mucha ventaja, el partido de Bukele tendrá los votos suficientes para aprobar las medidas que considere. Se espera que el presidente de El Salvador continúe con las medidas de emergencia para la represión de pandillas, que se aprueban mes a mes. Queda por ver si Nayib Bukele es capaz de mantener la estabilidad y mejorar la situación en El Salvador, además de tomar las medidas necesarias para garantizar una democracia plena en el país. El régimen del dictador Nicolás Maduro anunció su decisión de limitar las reuniones con la oposición al ámbito nacional, rechazando las solicitudes de encuentros en el extranjero.
Esta medida, tomada luego de las recientes reuniones en Caracas entre delegaciones gubernamentales y opositoras, refleja la negativa del régimen por buscar un camino hacia elecciones democráticas, pese a lo acordado con el gobierno de Joe Biden. La plataforma unitaria de la oposición había expresado su disposición a participar en las reuniones, pero exigía la presencia de un mediador y prefería que los encuentros se llevaran a cabo en el extranjero para garantizar un debate más abierto y sincero, libre de influencias del régimen. Esta decisión es una muestra más sobre la imparcialidad del proceso de diálogo y ha empeorado la situación, una en la que el gobierno persigue a la oposición, inhabilita a la principal candidata y encarcela a cualquiera que se le enfrente, como el caso de los jefes de campaña Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, quienes pertenecen a la coalición opositora Vente Venezuela, liderada por María Corina Machado y que se encuentran más de 25 días detenidos ilegalmente. Brasil se encuentra en medio de una crisis política tras las declaraciones del presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien comparó los ataques de Israel con el Holocausto. El pedido de juicio político contra Lula, liderado por la diputada Carla Zambelli, del Partido Liberal, ha recibido un amplio apoyo en el Parlamento brasileño, argumentando que las palabras del mandatario podrían comprometer la neutralidad y la seguridad nacional del país. En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva enfrenta un pedido de juicio político presentado por la oposición tras sus declaraciones sobre Israel y la Franja de Gaza. Durante una conferencia de prensa en Etiopía, Lula comparó los ataques israelíes con el Holocausto, desencadenando una respuesta enérgica por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. El pedido de impeachment, liderado por la diputada Carla Zambelli del Partido Liberal, recibió un amplio respaldo parlamentario, incluyendo diputados de partidos aliados al gobierno. Se argumenta que las palabras de Lula representan un acto de hostilidad contra una nación extranjera, lo que podría comprometer la neutralidad o la seguridad nacional de Brasil. Las declaraciones de Lula generaron una fuerte condena por parte de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz consideraron a Lula como persona non grata hasta que se retracte de sus palabras. Esta reacción afectó las relaciones diplomáticas entre ambos países, evidenciado en el trato al embajador brasileño en Israel, quien fue convocado en el Museo del Holocausto en vez de la Cancillería, lo que ha sido interpretado como una muestra de la falta de diplomacia por parte de Brasil. El experto en Derecho Internacional y conductor del programa Geopolítica, Francisco Tudela, analizó el inicio de la gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, por Sudamérica. Indicó que el funcionario norteamericano buscará fortalecer las relaciones con el gobierno argentino de Javier Milei y que sea un aliado importante en la región. Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, se encuentra en Brasil y de ahí va a Buenos Aires. En Brasil va a participar de la reunión del Grupo de los 20. El Grupo de los 20 reúne a varios países muy importantes, entre ellos los Estados Unidos, y está integrado, o las reuniones están integradas por los gobernantes de estos países, como los Estados Unidos, Francia, Arabia Saudita, Alemania, básicamente los países ricos con un PBI elevado en el mundo. Y la razón de estas reuniones es que los gobernantes, acompañados por sus presidentes de los bancos centrales, velen por la estabilidad monetaria del mundo. Probablemente la presencia americana y el apoyo americano explícito a la posición del Brasil en el Grupo de los 20, a Lula, obedece a dos razones. La primera es buscar una neutralización probablemente, o por lo menos una mitigación del entusiasmo de Lula y de varios países importantes del mundo y de varios integrantes del Grupo de los 20 por los BRICS. Esto es el esfuerzo de varios países liderados por el Brasil, por Rusia, por la India,
por Sudáfrica, Arabia Saudita, Irán, etcétera, para contrarrestar la hegemonía del dólar. Evidentemente, eso tiene que preocupar mucho a los Estados Unidos y debe ser la razón principal de la reunión con Lula, independientemente de la participación americana en el Grupo de los 20, que va a tener lugar el 20 y el 21 de febrero en el Brasil. En segundo lugar, está el tema de Israel, que es muy sensible para los Estados Unidos de América. Lula da Silva, el presidente de Brasil, ha señalado que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es un genocidio. Naturalmente, esto ha provocado la furia de Israel, que ha convocado al embajador brasileño a la Cancillería israelí, y también debe haber provocado una enorme preocupación en los Estados Unidos de América, el aliado número uno del Estado de Israel en esta encrucijada tan difícil. Luego, Blinken también quiere tener una reunión con Milei en la Argentina, y la razón de eso obedece esencialmente a el mismo lenguaje que en el caso del Brasil, que van a tratar el tema del desarrollo sostenible, el respeto a los derechos humanos, etc. Pero esas son las frases de la lengua de madera de la diplomacia, porque lo que está detrás son los temas energéticos también. Sabemos que la Argentina de Milei no quiere comerciar con la China, cosa que representa una posición enormemente compleja para la Argentina, y probablemente la propuesta de dolarización implica una posición totalmente opuesta a la del Brasil, que crea una situación asimétrica dentro del Mercosur. Probablemente lo que busca Antony Blinken en la Argentina es tener un poderoso aliado en América del Sur para aquellos fines que de alguna manera están siendo erosionados por el Brasil de Lula. Se trata de buscar equilibrios dentro de un mundo que cada vez se ve más anárquico. Enseguida con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Contarles que la estrategia de campaña del presidente Joe Biden, centrada en advertir sobre los supuestos riesgos de una posible reelección de Donald Trump, parece no resonar como prioridad entre los estadounidenses. Preocupaciones más inmediatas, como la situación económica, el desorden migratorio y la percepción de la salud mental del presidente actual, han desplazado la atención de los votantes. La estrategia de campaña del presidente Joe Biden, enfocada en advertir sobre supuestos riesgos de una posible reelección de Donald Trump, parece no resonar con prioridad en los estadounidenses, quienes están más preocupados por la situación económica, el desorden migratorio y la situación mental del actual presidente. A pesar de intentar movilizar a los votantes pintando a Trump como una supuesta amenaza para la democracia, los votantes parecen no creer en dichas advertencias y reconocen que el performance de Trump sería mucho mejor que el de Biden. En Bethlehem, Pensilvania, una región clave para las elecciones presidenciales, la comunidad latina, vital en la coalición de Biden, enfrenta desafíos económicos diarios que desvían su atención de la política nacional hacia problemas más cercanos como el precio de los alimentos y la vivienda asequible. Estas preocupaciones, reflejadas en el aumento de visitas a un centro hispano local, sugieren una desconexión entre el mensaje de campaña de Biden y las prioridades de los votantes. Aunque Biden ha utilizado simbolismos históricos y ha calificado a Trump como una amenaza para los valores democráticos de Estados Unidos, sumado a un ataque mediático intenso e intentos judiciales por afectar su campaña, Trump continúa arriba en estados clave para las elecciones.
las preocupaciones sobre la seguridad fronteriza, el gasto en el extranjero y las políticas específicas como la condonación de deudas estudiantiles resaltan una diversidad de intereses que no se alinean necesariamente con el enfoque de la campaña de Biden. Además, la percepción de mensajes políticos como exagerados, además de problemas evidentes de memoria y dicción en medio de una crisis geopolítica severa, parecen alejar a buena parte del electorado del actual presidente. La exgobernadora de Carolina del Sur y aspirante a la nominación republicana, Nikki Haley, ha decidido mantenerse en la carrera presidencial a pesar de que enfrenta una clara desventaja según las encuestas. Su decisión genera interrogantes sobre el futuro del Partido Republicano y las probabilidades de Haley de lograr la nominación. Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y actual contendiente en la carrera por la nominación republicana para la Casa Blanca, decidió no retirarse de la competencia electoral, a pesar de las significativas desventajas frente al expresidente Donald Trump. La determinación de Haley de continuar en la carrera, pese a las bajas probabilidades de éxito según las encuestas, plantea preguntas sobre la dinámica interna del Partido Republicano y la viabilidad de sus aspiraciones presidenciales. Las encuestas muestran a Haley considerablemente rezagada respecto a Trump, incluso en su estado natal, Carolina del Sur. De acuerdo con 538, el exmandatario tiene alrededor de 77% de intención de voto frente a un 17% de Haley. Pese al panorama desfavorable, Haley insiste en que representa una mejor opción para vencer a Biden en las elecciones generales, una afirmación que choca con la realidad mostrada por los sondeos. La persistencia de Haley, vista por algunos como obstinación, plantea interrogantes sobre las motivaciones y expectativas de su campaña en un escenario dominado por la figura de Trump y el deseo de muchos republicanos de consolidar su base electoral de cara a un desafío complejo contra Biden. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, junto al ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, afirmaron el martes que Israel no pagaría ningún precio por la liberación de los rehenes en Gaza. Ante la pregunta sobre los 134 rehenes aún retenidos en la región, Smotrich indicó que Kan Radio que su retorno es crucial, pero que no serán liberados a cualquier costo. Argumentó que la liberación requeriría aumentar la presión militar sobre Gaza y derrotar a Hamas, el grupo terrorista que controla la zona. Estas declaraciones generaron críticas por parte del líder de la oposición, Yair Lapid, y del ministro Benny Gantz. Además, provocaron la indignación de algunas familias de rehenes, quienes han estado presionando al gobierno para lograr un acuerdo. Poco después, la oficina del primer ministro Netanyahu respaldó la postura de Smotrich. Netanyahu enfatizó que Israel no está dispuesto a pagar cualquier precio exigido por Hamas para la liberación de los rehenes, ya que esto significaría la derrota del Estado de Israel. Afirmó que la presión tanto interna como externa sobre Israel para detener el conflicto no cambiará su postura respecto a los objetivos del país. Las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo una iniciativa estratégica en la Franja de Gaza al construir una nueva carretera que atravesará el enclave palestino. Este proyecto parte de una planificación post-conflicto. Busca asegurar el control de seguridad una vez finalizada la guerra contra el grupo terrorista Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel están en proceso de construir una nueva carretera que atravesará de este a oeste el centro de la Franja de Gaza, según un informe reciente de The Wall Street Journal. Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio destinado a asegurar el control de seguridad sobre el enclave palestino una vez concluya la guerra contra el grupo terrorista Hamas. La nueva vía de grava, que se extiende a unas 5 millas de la frontera con Israel, complementará el control que el ejército ya ejerce sobre las rutas norte-sur dentro de la franja. La importancia de esta carretera radica en su función estratégica, permitiendo un desplazamiento seguro de las fuerzas militares israelíes a través del territorio. Se anticipa que esta infraestructura jugará un papel crucial en el día después del conflicto, momento en el cual se espera que el grupo terrorista Hamas haya sido desplazado del poder y la mayoría de las tropas israelíes se hayan retirado. Miri Eising, coronel retirada de las FDI, ha comunicado a The Wall Street Journal que la carretera se concibe como una solución temporal a largo plazo, estando previsto su uso hasta al menos finales de 2024.
Este proyecto subraya los esfuerzos de Israel por prepararse para una transición post-conflicto, buscando establecer las condiciones necesarias para una estabilidad y seguridad duradera en la región. A través de la construcción de esta carretera, Israel no solo anticipa cambios en el panorama político y de seguridad en Gaza, sino que también se asegura de mantener una infraestructura que facilite la movilidad y el control estratégico en un territorio de crucial importancia geopolítica. Nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para darle paso al bloque deportivo con Stephanie Álvarez, quien nos va a contar las novedades del día de hoy. Gracias, Vanessa. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que la selección mexicana de baloncesto se prepara para visitar a República Dominicana en el torneo clasificatorio del AmeriCup FIBA 2025. México alista su participación en el clasificatorio de básquetbol AmeriCup FIBA 2025. El primer desafío para el equipo mexicano en este evento de gran importancia para el continente será visitar a República Dominicana. El encuentro inaugural tendrá lugar el viernes 23 de febrero en Santo Domingo, mientras que el partido de vuelta está programado para el lunes 26 de febrero en la Arena México, ubicada en la capital. El sistema de competencia de estas clasificatorias se divide en 3 etapas, que se disputarán en febrero y noviembre del 2024 y en febrero del 2025. Un total de 16 selecciones se distribuirán en 4 grupos de 4 equipos cada uno. En los grupos A, B y D clasificarán los primeros 3 lugares, mientras que en el grupo C, donde se encuentra México, solo avanzarán los 2 primeros lugares debido a la participación garantizada de Nicaragua como país anfitrión. Con 11 cupos disponibles, la selección mexicana busca asegurar su presencia en el torneo más destacado del continente. Pasamos al tenis, pues el tenista argentino Facundo Díaz Acosta continúa su destacado desempeño al vencer al experimentado suizo Stan Wawrinka en la primera ronda del Abierto de Río de Janeiro. Facundo Díaz Acosta, de 23 años, logró un importante triunfo ante Stan Wawrinka, 3 veces campeón de Grand Slam y poseedor de un oro olímpico, con un marcador de 7-5 y 6-4 en un emocionante partido que duró 1 hora y 54 minutos. Díaz Acosta, reciente campeón del Abierto de Buenos Aires, cuyo título le permitió ascender al puesto 59 del ranking mundial de la ATP, se enfrentará en segunda ronda del Abierto de Río a su compatriota Sebastián Báez. Facundo Díaz Acosta, en pleno ascenso y sin dejarse intimidar por la experiencia del suizo Wawrinka, demostró su fortaleza al remontar situaciones adversas en el primer set y mantener un rendimiento sólido en el segundo. Tras su título en el Abierto de Buenos Aires, el argentino sigue consolidando su buen momento en el circuito. Ahora le tocará enfrentar a su compatriota Sebastián Báez en el Abierto de Río. Vamos al fútbol, pues la Conmebol anunció la fecha de inicio de la venta de boletos para la Copa América 2024, que se llevará a cabo en los Estados Unidos en los meses de junio y julio. La venta de entradas comenzará el 28 de febrero a las 10 de la mañana, hora local. En esta primera etapa, los boletos estarán disponibles para la fase de grupos, cuartos de final, semifinales y el partido por el tercer lugar. Los aficionados podrán adquirir sus boletos a través del sitio oficial del sorteo. La fase de grupos se llevará a cabo del 20 de junio al 2 de julio, seguida de los cuartos de final del 4 al 6 de julio, las semifinales del 9 y 10 de julio, además del partido por el tercer lugar el 13 de julio. La gran final se disputará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y los boletos para el partido estarán disponibles en una fecha posterior. Este anuncio marca un paso importante para que los aficionados que planean asistir al torneo les brinden la oportunidad de asegurar sus entradas para los emocionantes encuentros que se llevarán a cabo en la Copa América 2024. Y Sporting Cristal de Perú sufrió una dura goleada en el partido de la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2024 al perder por 6-1 frente a Always Ready en el Estadio Municipal El Alto en Bolivia.
En un partido que se jugó a más de 4.000 metros de altura y a pesar de que Sporting Cristal se fue al descanso con empate de 1-1, el equipo peruano salió en el segundo tiempo y no pudo contener los ataques de los rojiblancos, que estaban mejor adaptados a la altura. Always Ready de Bolivia aprovechó la altitud y marcó 3 goles entre los minutos 45 y 60, sellando su victoria con 2 goles más a los 78 y 89 minutos. Además, los jugadores Ignacio da Silva y Leonardo Díaz de Sporting Cristal fueron expulsados en los últimos momentos del partido. La serie parece estar cuesta arriba para Sporting Cristal, que buscará una remontada en el partido de vuelta el próximo martes 27 de febrero en el Estadio Nacional de Lima. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por la información. Nosotros nos tenemos que despedir, hemos llegado a la parte final, pero antes debo recordarles que no se olviden que estamos en www.grupotvl.com, síguenos también en Twitch como TV Libertad, escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbete a nuestro canal de YouTube @TV Libertad Oficial. Y además, entérate más escaneando el código QR que está en sus pantallas. Gracias por acompañarnos.